¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy lo vamos a dedicar a seguridad. Está con nosotros, siéntense por favor, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ella nos va a hablar sobre los avances en la línea de atención a las causas, las y los jóvenes, para evitar que se sumen a grupos delictivos. Está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos va a hablar de los resultados hasta el momento, incluido mayo. Son muy buenos resultados. La reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo, de septiembre a la fecha, es de 49%. 49%. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, que también va a hacer presentación, nos va a hablar de cómo participa la Defensa Nacional, tanto Ejército y principalmente el fortalecimiento de la Guardia Nacional, su consolidación y cómo ha sido importante en la reducción de los delitos. Está el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, que también va a tener una intervención para que se conozca el trabajo que hace la Marina, entre otras cosas para la incautación de droga que va por mar. Y además nos acompaña el general Guillermo Briceño, comandante de la Guardia Nacional, y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, vamos primero con Rosa Isela, Omar, el general secretario, el almirante secretario. Adelante. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como lo señala la presidenta de México, la que sigue, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, además de amor, es educación. Con la estrategia Jóvenes Transformando México, garantizamos sus derechos a la educación, al trabajo, deporte y cultura. En 32 entidades, el Gobierno de México está ampliando las instalaciones educativas para ofrecer 200,000 nuevos lugares a estudiantes de nivel medio superior. Ya lo ha dicho la presidenta, todas y todos a la escuela. Y por ello la campaña nacional Te extrañamos en el salón, que es un llamado a todos los jóvenes a que no abandonen sus estudios. Visitamos casa por casa buscando a los jóvenes que no estudian. Prácticamente los tomamos de la mano y los llevamos a la escuela. En cada puerta que tocamos les pedimos a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los tíos, que nos ayuden a que los jóvenes de cada hogar tengan mejores oportunidades de vida. Con esta estrategia hemos logrado que más de 6,000 jóvenes regresen a la escuela y 17,829 reciban sus becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Estamos empeñados en que también hagan deporte. Por ello, el programa Boxeando por la Paz cuenta con boxeadores profesionales y tutores y tutoras que en gimnasios y plazas públicas entrenan a nuestras niñas, niños y jóvenes. La Comisión Nacional del Deporte, con Ponte Pila, ya logró que nuestras infancias y juventudes se activen en muchas tareas recreativas y deportivas como fútbol, ajedrez, taekwondo, básquetbol, box, voleibol y béisbol. Con orgullo informamos que 691,000 niñas, niños y jóvenes han participado en estas actividades. Se trata de verlos disfrutar sanamente en nuestros parques y plazas públicas. Con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta por la Paz,
que tienen como objetivo evitar que puedan caer en actividades delictivas o conductas antisociales. Estamos trabajando muy coordinadamente. Queremos que nunca más los jóvenes se sientan solos, queremos acompañarlos y ofrecerles opciones de vida. A estos jóvenes que encontramos en las visitas, los invitamos a reuniones y asambleas para que nos permitan darles un nuevo sentido a su vida, colaborando con nuestros equipos. Esto es Jóvenes Unen al Barrio, un programa que los conecta con otros jóvenes para juntas y juntos ayudar a la comunidad. A la fecha llevamos 38 asambleas en 18 municipios de los prioritarios para alcanzar una meta de 10,000 jóvenes. La Secretaría de Cultura también, por su parte, con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, sigue recorriendo nuestro país. Son ya 20 eventos de este tipo en los que han participado de manera gratuita casi 2 millones de personas, en especial los jóvenes. Invitamos a los jóvenes y a la población de Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Morelos a estar pendientes de las próximas fechas para que puedan disfrutar de estos eventos artísticos en sus estados. Por parte de la Secretaría de Educación Pública se llevan a cabo la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones del 22 al 23 de mayo. Y destaca también el Maratón por la Lectura, Paz, Cultura y Fútbol, organizado por la CEP y el IMJUVE. Este es el Instituto de la Juventud, en el que participaron casi 2 millones de jóvenes y llevaron a cabo esta lectura colectiva sobre el sentido social y cultural del fútbol. Y para prevenir las conductas violentas, las adicciones e implementar el ABC de las emociones, se imparten pláticas y talleres, porque atender las causas también implica ofrecer a nuestras niñas, niños y jóvenes información y orientación. Y a fin de cumplir con la instrucción de la presidenta de atender las necesidades de nuestras juventudes, en las ferias de paz ofertamos programas sociales, atención médica, nutricional, también actas de nacimiento gratuitas, actividades culturales y artísticas. Nos llena de orgullo decir que el gobierno está atendiendo en las colonias y comunidades y ha otorgado más de 74,000 documentos de identidad, entre ellos 48,000 actas de nacimiento. Es nuestra obligación servir a la población y no lo hacemos solamente desde el escritorio, estamos en el territorio porque así lo ha instruido nuestra presidenta. Y a través de las mesas de paz también nos acercamos a los jóvenes para recoger sus propuestas de recuperar lugares donde hacer deporte, bailar y convivir. Con ello nos organizamos y con los tequios devolvemos sus espacios. A lo largo de todo el territorio, con nuestras jornadas de paz, fomentamos el arte popular, la cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Decir que hemos contado con la participación de alrededor de 3 millones de jóvenes, recuperando así la confianza en las autoridades. En coordinación con las secretarías de Gobernación, Hacienda, la Defensa Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, el SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hemos llevado a cabo el Tianguis de Bienestar a 31 municipios y 84 localidades, entregando casi 6 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, en beneficio de más de 386,000 personas. Y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz. Desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha acudido a los módulos a intercambiar más de 10,000 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima.
Y con las acciones que aquí informamos en materia de atención a las causas, a la fecha se han brindado más de 6.600.000 servicios y trámites, porque la vocación es servir a la población. Y gracias al apoyo y compromiso de más de 53 dependencias federales, estatales y municipales, juntos en comunidad, cumplimos la encomienda de construir la paz. Esta estrategia de atención a las causas, con una mirada especial a los jóvenes, es un acto de amor de su gobierno por lo que representan, por lo que son y porque queremos que se cumplan sus sueños. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con su permiso, señora presidenta, buenos días. Muy buenos días. Desde el 1 de octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció una política de seguridad sustentada en el combate a la impunidad y la corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, con la finalidad de actuar con mayor precisión y eficacia contra las estructuras criminales para lograr la pacificación del país. Actualmente, las acciones de seguridad se desarrollan mediante la integración de inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente. Todos los días, el Gabinete de Seguridad revisa información estratégica, identifica objetivos prioritarios generadores de violencia, evalúa fenómenos delictivos y determina acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia, lo que permite actuar con oportunidad, optimizar capacidades institucionales y generar operaciones con mejores resultados. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en el combate a los grupos delincuenciales. Todos los días se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas, drogas, se destruyen laboratorios a cargo del Ejército y Marina, se aseguran recursos económicos y se desarticulan redes criminales. Como se observa en la gráfica, el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Esta disminución tiene que ver con varios factores. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el primero, la consolidación de la Guardia Nacional. La consolidación de la Guardia Nacional se plantea como uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Bajo este modelo, se busca aprovechar las capacidades institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo a la Guardia Nacional como una institución de carácter federal, profesional y cercana a la ciudadanía, con formación y capacitación orientadas al respeto de los derechos humanos. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional, además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120,000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común. La Guardia Nacional hoy apoya activamente a las 32 entidades federativas de nuestro país y a la gran mayoría de los municipios. El segundo, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. La presidenta instruyó un fortalecimiento inmediato al Centro Nacional de Inteligencia, que en 1 año y medio aumentó su estado de fuerza en un 30%, lo que representa más de 1,000 agentes más, además de incrementar las capacidades tecnológicas que también están al servicio de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, pero también en apoyo a las 32 entidades federativas. Para esto, se realizaron reformas en el marco normativo. Se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Hoy, con trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, se han emitido 4,600 tarjetas de alertamiento que se traducen en evitar acciones para evitar homicidios, atentados, actos violentos a la autoridad, delitos de alto impacto y delitos del fuero común. Gracias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Centro Nacional de Inteligencia involucra e integra también inteligencia militar, naval, civil, financiera,
y también desde las entidades federativas, que se traduce en productos operables, es decir, en detenciones o prevención del delito. También se ha llevado a cabo un reforzamiento a la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha permitido fortalecer las capacidades para prevenir, investigar y combatir los delitos mediante labores de inteligencia, análisis estratégico y coordinación operativa, poniendo especial atención en los delitos que más lastiman a la sociedad, como el delito de extorsión. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran la generación y procesamiento de información, de inteligencia, identificación de estructuras criminales y generadores de violencia, desarrollo de investigaciones, coordinación con fiscalías y autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Estas reformas, que fueron impulsadas desde el inicio del gobierno, vuelven a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más útil a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República, pero sobre todo nos vuelven más útiles para la ciudadanía. Desde el inicio de esta administración, se han detenido cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Son más de 50,000 personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias. Otras operaciones que ayudaron a disminuir la violencia en el país fueron 3, en febrero, agosto y enero del 2026. Se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos, lo que representa el fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, siempre con respeto a la soberanía nacional, para impedir que quienes generen violencia, trafiquen drogas o ataquen la seguridad de ambas naciones encuentren espacios de impunidad. Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país, y que por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos, llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años y en uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en donde muchas veces cometían delitos. En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. También durante esta administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color. En estos casos están de todos los partidos y de todos los partidos. Se han asegurado cerca de 2,400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ejército Mexicano y por la Secretaría de Marina, representan un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas. Limitan los recursos que utilizan para la compra de armas, reclutamiento de personas y actos de corrupción, al tiempo que debilitan su presencia y control en distintas regiones del país. Se han asegurado también más de 400 toneladas de droga, lo que, al igual que los laboratorios, representa millones de dosis que no llegarán a las calles, y se interrumpen rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas, además de lograr afectaciones millonarias para los grupos criminales. Las instituciones del Gabinete de Seguridad han asegurado casi 30,000 armas de fuego, de las cuales el 78% proviene de Estados Unidos. Este aseguramiento de armas reduce la capacidad letal del crimen organizado, limita el alcance de grupos criminales para enfrentar autoridades y disputar territorios, evita que las armas sean usadas para cometer homicidios, lesiones por arma de fuego, secuestro, extorsiones y enfrentamientos, además de afectar las estructuras operativas de células criminales. Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles. Como parte del fortalecimiento también de la estrategia de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del Gabinete de Seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales.
A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos, empresas fachada y esquemas utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita, se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a 1.422 sujetos a la lista de personas bloqueadas con más de 4,000 millones de pesos. Derivado del análisis permanente de incidencia delictiva y de la identificación de fenómenos criminales prioritarios, se implementaron despliegues y acciones de reforzamiento en entidades que registraban mayores niveles de violencia y presencia de estructuras delictivas. Estas acciones contemplaron el incremento del estado de fuerza, operaciones focalizadas contra generadores de violencia, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, despliegues territoriales permanentes y una coordinación estrecha entre las instituciones federales con las autoridades de los estados. Como resultado de estas intervenciones, se observan disminuciones sostenidas en la incidencia de homicidio doloso y avances en la desarticulación de estructuras criminales. Por ejemplo, en Guanajuato, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato continuó en una tendencia constante al alza, hasta llegar en febrero del 2025 a un máximo histórico de 12,7 homicidios diarios. Se fortaleció la estrategia de seguridad con un despliegue territorial de 4,000 elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual representa un total de 10,000 elementos en el estado de fuerza que ya había en Guanajuato. Entre enero y marzo fueron detenidos diversos generadores de violencia por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina, por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en distintas entidades federativas del país. Se detuvo a Marco Antonio N., Cristian Alejandro N., José Francisco N., líder de una célula vinculada al ataque en el bar Los Cantaritos, en Querétaro en marzo del 2025, y quien diariamente ordenaba homicidios en el estado de Guanajuato a integrantes de grupos contrarios o ataques a la autoridad. Estas detenciones y estos operativos conjuntos del Gabinete de Seguridad permitieron reducir los homicidios diarios en más del 68%, al pasar del 12,7 a 4 homicidios por día. En el Estado de México, la reducción de homicidios ha pasado de 6,6 a 2,6 eventos diarios desde el inicio de la administración. Esto responde a una estrategia sostenida de coordinación operativa, inteligencia y presencia territorial del Gobierno de México en el Estado de México. Entre las principales acciones que incidieron en la disminución de violencia, destaca el operativo Enjambre en octubre del 2024, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, enfocado en desarticular estructuras de protección institucional al servicio de grupos criminales, con la detención de 24 servidores públicos vinculados con actividades delictivas. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso en marcha el Mando Unificado Oriente en marzo del 2025. Este es un mecanismo de coordinación de los 3 órdenes de gobierno para compartir inteligencia, fortalecer despliegues operativos y atender delitos de alto impacto en 11 municipios prioritarios de la zona oriente del Estado de México. Otro operativo que se llevó a cabo en el Estado de México en 14 municipios para combatir redes de extorsión y estructuras financieras, con saldo de 8 órdenes de aprehensión cumplimentadas y 52 inmuebles asegurados. El despliegue territorial en el Estado es de 7,215 elementos de las Fuerzas Armadas. En Guerrero, la disminución de la violencia ha sido resultado de una estrategia escalonada de reforzamiento operativo y coordinación interinstitucional. En noviembre del 2024 se realizó un primer reforzamiento de seguridad, orientado a ampliar la coordinación entre fuerzas federales y estatales, así como a incrementar las capacidades operativas y la presencia territorial. Entre enero y mayo del 2025 fueron detenidos varios objetivos prioritarios, como se informó en su momento en este lugar, relacionados con homicidio, violencia y extorsión. Ante los avances operativos, en julio del 2025 se implementó un segundo reforzamiento estratégico para consolidar el control territorial. Derivado de estas acciones, la entidad presenta una reducción de 60% en homicidios diarios desde el inicio de la administración. En Jalisco, la reducción de 50% en homicidios en la entidad
ha sido también resultado de esta estrategia sostenida y particularmente de golpes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, a un grupo delictivo que opera en la zona, principal generador de violencia en esta entidad y en otros estados de la República. Entre diciembre del 2025 y a la fecha se han ejecutado operaciones estratégicas contra esta organización, destacando la detención de Armando N., Delta 1, considerado uno de los principales mandos del grupo, el abatimiento por parte del Ejército de Rubén N., alias El Mencho, así como las capturas por parte de la Secretaría de Marina y de Defensa de Audías N., alias El Jardinero, responsable de la producción y tráfico de drogas, y de César Alejandro N., alias El Güero Conta, operador financiero y segundo al mando de esta estructura. Como parte de las acciones para debilitar redes de protección institucional vinculadas al crimen organizado, el 5 de febrero de este año fueron detenidos el presidente municipal de Tequila y 3 integrantes más de su gabinete relacionados con delitos de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado. En Nuevo León, entre octubre del 2024 y julio del 2025, se llevaron a cabo detenciones estratégicas y acciones operativas coordinadas que permitieron reducir los homicidios diarios de 5 a 1.1 eventos por día. A partir de ese periodo, la tendencia a la baja se ha mantenido, alcanzando un mínimo histórico de 1 homicidio diario, lo cual representa una reducción del 77% en los 19 meses de la presente administración. Entre las detenciones relevantes realizadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, se destaca la de Ricardo N., alias El Ricky, detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado de Tamaulipas, identificado como segundo al mando del Cártel del Noreste. En Michoacán, al inicio de la administración, se registró también un incremento en los homicidios diarios, alcanzando un máximo de 4.3 eventos en enero del 2025. A partir de ese periodo, la incidencia ha disminuido 51%, ubicándose actualmente en 2.1 homicidios diarios. Entre los hechos registrados en la entidad, destacan lamentables homicidios. Como resultado de las investigaciones por el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero, fueron detenidos Rigoberto N., identificado como líder extorsionador en la región, así como César Alejandro N., alias El Botox, líder de los Blancos de Troya, relacionado con extorsiones a productores agrícolas. Asimismo, derivado del lamentable homicidio del presidente Carlos Manso, han sido detenidas 14 personas involucradas, entre ellas Jorge Armando N., identificado como uno de los principales autores intelectuales del crimen. Las investigaciones continúan y el compromiso es detener a todos los responsables. En Chihuahua, las acciones operativas y de inteligencia implementadas por las instituciones del Gabinete de Seguridad permitieron reducir los homicidios diarios de 6.1 a 2.6, es decir, una reducción del 57%. El despliegue territorial del Ejército y de Guardia Nacional es de 6.410 elementos en apoyo a los 3.000 elementos de la Policía Estatal. En Morelos, entre octubre del 2024 y mayo del 2025, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad se han enfocado en realizar diversas operaciones que han reflejado en la disminución del promedio diario de homicidio diario de 4.3 en noviembre del 2024 a 1.6 en mayo del 2026, representando una disminución del 62%. Entre las detenciones estratégicas destacan generadores de violencia y líderes de células asociadas a grupos delictivos como la Familia Michoacana y Guerreros Unidos, así como grupos criminales dedicados a la extorsión que llevaban muchos años operando en impunidad. Otro objetivo ha sido combatir actividades ilícitas entre servidores públicos. Entre estas acciones destacan la detención de varios funcionarios públicos y de presidentes municipales en días pasados. Actualmente se busca al expresidente municipal de Cuautla, que cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. En Sinaloa, la estrategia implementada durante la presente administración ha priorizado
el debilitamiento simultáneo de las capacidades operativas, financieras y logísticas de las distintas facciones del Cártel de Sinaloa. Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en el Estado, el Gobierno de México ha mantenido operaciones permanentes de inteligencia, investigación, despliegue territorial y acciones focalizadas contra las estructuras generadoras de violencia vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre octubre del 2024 y abril del 2026 se registró una reducción sostenida en diversos indicadores de violencia y delitos de alto impacto en el Estado. El promedio diario de víctimas por homicidio doloso se ubicó en 3.8, lo que representa en mayo una reducción del casi 45% en el promedio diario de homicidios dolosos desde junio del 2025. En Sinaloa se han llevado a cabo acciones relevantes contra estructuras delictivas. Mencionaré algunas. En noviembre del 2024 fue detenido un líder de sicarios de esta organización que contaba con orden de extradición. Se realizó un decomiso histórico de más de 1 tonelada de fentanilo en Ahome, a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue capturado José Manuel N., líder de sicarios encargado de coordinar homicidios y reclutamiento de integrantes. Tras su detención, los homicidios diarios disminuyeron 6.9 en junio de 2025 a 3.8 en agosto del mismo año, gracias a esta operación llevada a cabo por el Ejército Mexicano. Asimismo, fueron abatidos Pedro N., operador de alto nivel de Los Chapitos, y Pedro N., identificado como uno de los principales distribuidores de fentanilo. En enero del 2026 fue detenido Israel N., jefe de una célula criminal afín a los Mayos, dedicada a la instalación de laboratorios de drogas sintéticas y objetivos prioritarios de Estados Unidos. Recientemente, en marzo, fue detenido Samuel N., identificado como uno de los objetivos más buscados por el FBI. Como resultado de las acciones implementadas en Sinaloa durante la presente administración, se han detenido a 2.500 generadores de violencia, 5.500 armas de fuego han sido aseguradas y también más de 1 millón de cartuchos, así como 68.000 kilogramos de droga asegurada, 2.000 laboratorios clandestinos destruidos y áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas desmanteladas. 145 sujetos agregados a la lista de personas bloqueadas y 1.200 cuentas bloqueadas también. Las acciones desarrolladas en la entidad han representado una afectación significativa a las capacidades de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas. Asimismo, el despliegue permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad han permitido fortalecer la presencia territorial de la autoridad y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales generadoras de violencia en Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán fortaleciendo la coordinación, el despliegue territorial, las capacidades de inteligencia y operaciones focalizadas para seguir disminuyendo la violencia y avanzar en la pacificación del país. Buenos días. Adelante, por favor. Bien, les voy a comentar la aportación de la Secretaría de Defensa Nacional a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se han detenido 42.766 delincuentes. Esto consideramos nosotros que la detención de los generadores de violencia es el principal motivo que ha permitido que se disminuyan tanto los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. También se han asegurado 22.413 armas, lo que representa el 79% del total a nivel nacional, y 192 toneladas de drogas. Aquí para tener una idea, ¿qué representan esas 192 toneladas? Equivale a 24 camiones tipo volteos, los que les llaman comúnmente rabones, camiones de 8 toneladas. Esas 22.413 armas pudieran armar a 31 batallones de infantería. Un batallón de infantería está constituido por 650 hombres.
Ahora, ¿cómo es que se ha logrado esto? Bueno, se ha privilegiado mucho un programa de modernización de equipo de inteligencia e investigación, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. Destacan equipos para detección de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de denuncias en la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional, equipos de radiocomunicación con capacidad de telefonía y comunicaciones cifradas, aeronaves pilotadas a distancias, radios multibanda y sistemas satelitales. También se estructuró el plan de consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional consideramos nosotros que es el máximo proyecto que ha tenido el Estado mexicano en materia de seguridad pública. Y la Secretaría de Defensa Nacional, a partir del 1 de octubre del 2024, cuando esta institución pasa a depender directamente de la defensa, asignó 91 generales, 506 jefes, 4.069 oficiales y 35,000 elementos de tropa. Se eligió ese personal, es el personal que tiene las mejores características para la función policíaca. Y en el Colegio Militar se han graduado 570 oficiales de la Guardia Nacional. Hoy día están estudiando 1.354 cadetes que serán designados a esta corporación. Aquí cabe mencionar que la formación, por una parte, se relaciona con los valores axiológicos y por otro lado, toda su formación es técnico-policial, muy diferente a la que reciben el resto de cadetes de las armas y servicios del Ejército Mexicano. También se organizaron nuevas fuerzas operativas. Se integró la Fuerza Especial Conjunta. ¿Qué es la Fuerza Especial Conjunta? De los 4,000 elementos que integran el Cuerpo de Fuerzas Especiales y a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, de ahí se seleccionaron a 180 elementos, los mejores, los que pasaron los exámenes más detallados de tipo emocional, psicológico, físico, y recibieron una capacitación muy especializada. Esa fuerza especial también se le asignó aeronaves, helicópteros, vehículos terrestres, drones de última generación. Y esos elementos además cuentan con una amplia experiencia, porque muchos de ellos participaron en la detención de delincuentes generadores de violencia de alto nivel, Ovidio Guzmán, el Mencho. Todo eso se ha integrado en un solo organismo. También se dio un impulso muy grande a la inteligencia, porque se organizó un grupo que lleva específicamente toda la información de los objetivos generadores de violencia. Por otra parte, también influye mucho un despliegue ágil, dinámico y permanente en todo el país, que incluye 107,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Se implementó un amplio proceso de capacitación y adiestramiento, lo que ha permitido que a la fecha 49,000 elementos, casi 50,000, estén adiestrados en la función que les corresponde realizar en apoyo a la seguridad pública. Adelante, por favor. Por lo que se refiere a los laboratorios y áreas de concentración, la Secretaría de Defensa Nacional ha localizado 2,325 laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración. Es exclusivamente de metanfetaminas, no hemos localizado ninguno de fentanilo. Estos laboratorios eran capaces de producir 17 toneladas de metanfetaminas al año. Lo más importante aquí, con este resultado, es que esas 17 toneladas no van a llegar a las calles y afectar a nuestra juventud. Y también, por supuesto, se logra una afectación significativa a las estructuras logísticas, operativas y financieras de las organizaciones criminales. ¿Cómo se hizo? Mediante el despliegue de bases de operaciones en áreas rurales, de zonas de difícil acceso, rutas, puntos de concentración y áreas con indicios de actividad. Y también, por supuesto, con el empleo de medios tecnológicos como sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. También con el fortalecimiento de los procesos de inteligencia en los mandos territoriales, y se han designado
a 31 unidades tipo batallón especializadas, capacitadas exclusivamente para la localización y destrucción de laboratorios y áreas de concentración. Y es por ello que se ha incrementado tanto este resultado. Adelante, por favor. Ahora, esos 107,000 hombres que tenemos desplegados en todo el territorio nacional, es decir, en las 32 entidades, de ahí le damos prioridad, por supuesto, a 8 estados que son los que aportan poco más del 50% de los homicidios dolosos. Estos estados son Sinaloa. Estos son los resultados que hemos obtenido en Sinaloa. 2.263 detenidos, de ellos 14 relevantes que en un momento más les voy a comentar quiénes son, 28.6 toneladas de drogas, 4.414 armas y 2.214 laboratorios y áreas de concentración. Del gran total de los laboratorios y áreas de concentración que la Secretaría de Defensa Nacional ha localizado, la mayoría son en Sinaloa. Adelante, por favor. Regresen. Estos resultados inciden directamente en los 3 rubros que es lo que manejamos para evaluar la estrategia: homicidios dolosos, delitos de alto impacto y la percepción de seguridad, la ENSU. La ENSU del INEGI, comparando el cuarto trimestre del año pasado con el primero de este, hay una disminución del 3.7%. La ENSU obviamente no considera toda la entidad o todos los estados completos, sino por ciudades, en este caso es Culiacán. Adelante, por favor. Estos son los 14 elementos prioritarios, detenidos relevantes que ha logrado la Secretaría de Defensa Nacional. Resalta, por ejemplo, el Chavo Félix. Él es yerno del Mayo Zambada y era operador financiero y logístico de esa organización, segundo en importancia. También destaca el Güerito Canovio, era el segundo en importancia de los Chapitos. Jorge N. Perris, principal generador de violencia y jefe de plaza de Culiacán por parte del grupo delincuencial de los Chapitos. Iván N. El Mantecas, jefe regional de los menores, principal productor de drogas, entre otros. Adelante. ¿Cómo hizo esto la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, desplegó 13.344 elementos. Es el despliegue más amplio que tenemos de todas las entidades para atacar esta problemática específica. Bien, también se apoya a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. ¿Cómo? Mediante el acompañamiento, mediante el resguardo de laboratorios, de áreas de concentración que requieran las fiscalías de los estados. Para que tengan una idea de esta función, esta se incrementó desde el 1 de octubre del 2024. Se han realizado 40,000 acompañamientos a las fiscalías de los estados, de la Fiscalía General de la República, de tal manera que en el caso de Sinaloa se han realizado 771 órdenes técnicas de investigación y órdenes de aprehensión. Además, la Secretaría de Defensa Nacional también apoya la estructura de seguridad pública de Sinaloa asignando a una compañía de fuerzas especiales, están comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública, se les ha dado armas en comodato, vehículos blindados y también hemos apoyado en el reclutamiento de policías, haciendo los exámenes psicológicos, exámenes médicos, exámenes de control de confianza, axiológicos, exámenes físicos y después la propia Guardia Nacional es la encargada de adiestrarlos. Eso mismo estamos haciendo con el Estado de México, ahí van 300 elementos. Todo esto ha permitido que esa Secretaría de Seguridad Pública tenga muy buenos resultados, inéditos, y principalmente han disminuido mucho las agresiones a los policías estatales. Adelante. Por lo que se refiere a Guanajuato, también los resultados son alentadores. Ahí cabe mencionar que el coordinador de las fuerzas federales, estatales y municipales es el comandante de la 16 Zona Militar. Se han coordinado bastante bien y estos son los resultados que ha obtenido
el personal del Ejército y de la Guardia Nacional, 2.360 detenidos, 5.7 toneladas de droga, 849 armas, y todos los indicadores van a la baja. Adelante. ¿Cómo se hizo? Con un despliegue de 4.017 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, y apoyo a las fiscalías acompañando a su personal con 1.763 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Adelante. En el caso de Chihuahua, también se han detenido 2.566 elementos, asegurado 13.8 toneladas de drogas, 1.492 armas, y aquí también la percepción de la inseguridad ha bajado mucho, comparando el último cuatrimestre del año pasado con el primero de este, en 11.2. ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, tiene un despliegue muy amplio en Chihuahua. Si bien Sinaloa es el más grande con 13,000 elementos, en Guerrero tenemos poco más de 10,000, Michoacán tenemos 6,822, Chihuahua tenemos 6,130, sobre todo en el área serrana. Y también se ha apoyado a la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, acompañando a su personal en 2.370 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Aquí cabe mencionar que también se le ha dado armas en comodato, armas de uso exclusivo del Ejército, funcionales, 1.865 armas. Después de Guerrero y de Michoacán, es la entidad que más armas se ha dado en comodato. Adelante. Baja California, una disminución muy importante en homicidios dolosos, delitos de alto impacto, y la Secretaría de Defensa Nacional ha apoyado deteniendo a 5.529 delincuentes, aseguraron 34.4 toneladas y 1.553 armas. Adelante, por favor. ¿Cómo se hizo? Igual, apoyo a la seguridad pública con 1.732 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, y ahí cabe resaltar el importante trabajo que ha hecho el secretario de Seguridad Pública, que es un general del Ejército en activo, el general Carrillo. Él es el coordinador de las fuerzas federales, estatales y municipales, y hay 4.840 elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados en Baja California. Adelante, por favor. El Estado de México, estos son los resultados, los pueden observar ustedes. Resaltan 2.763 detenidos, los homicidios dolosos han disminuido mucho, delitos de alto impacto y también la percepción de inseguridad. Adelante, por favor. ¿Cómo se hizo? Destinando 5.720 elementos, principalmente de la Guardia Nacional, y participando en la ejecución de 3.025 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Adelante. Ahí también está un coronel del Ejército, el coronel Castañeda, y está coordinando bastante bien, está cumpliendo con su función. Adelante, Jalisco. Jalisco, también todos los indicadores a la baja. Se han detenido 1.036 presuntos delincuentes, de ellos 18 relevantes. Adelante. Entre ellos, ¿quiénes son? Don Rodo, ese era el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del Mencho. El comandante Lastra, responsable de la cédula de reclutamiento, adiestramiento y administración en los campamentos clandestinos del cártel Jalisco Nueva Generación. Resalta el rancho Izaguirre. Delta 1, jefe del grupo delictivo de los Deltas, brazo armado afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Y Delta 1 era el responsable de llevar las operaciones para incursionar en Michoacán. El mismo Mencho, detenido y posteriormente falleció el 22 de febrero en Tapalpa. El Tuli, operador financiero y logístico del cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del control interno de armamento, ocultamiento de droga para el Mencho. Él fue abatido en El Grullo y era el que ofrecía 20,000 pesos por cada soldado que asesinara ese grupo delictivo durante esa operación. Adelante.
Bueno, estos son los que les mencioné. ¿Cómo se hizo? Tenemos un despliegue permanente, no se retiró el personal ni se van a ir. 6,082 elementos. Ya participaron en técnicas de investigación, de depresión, adelante. En Guerrero, buenos números también. Disminución de homicidios dolosos, muchos detenidos, 1,492, 13.8 toneladas de drogas aseguradas. Adelante. Ahí es el segundo despliegue más grande que tenemos, con 10,804 elementos, y participamos al igual que en los otros estados en la ejecución de 2,242 órdenes de investigación y de aprehensión. Se les han asignado 1,914 armas en comodato. Adelante. Michoacán, detenidos 1,594 elementos delincuenciales, drogas aseguradas 13.5 toneladas. Adelante. Ahí sigue el personal desplegado, 6,822 elementos, también es un número muy grande, y también se le ha dado a la Secretaría de Seguridad Pública 1,864 armas en comodato. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Marina, ¿le puedo dar la siguiente, por favor? La Secretaría de Marina mantiene una fuerza operativa de 79,204 elementos navales, distribuidos estratégicamente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como en el interior del país, para garantizar presencia institucional, vigilancia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional. Este despliegue se respalda con 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, 9 sistemas aéreos no tripulados, 99 drones y antidrones. Toda esta distribución regional permite mantener cobertura permanente. La siguiente, por favor. La Secretaría de Marina realiza operaciones especiales y operaciones de inteligencia, integrando personal especializado, tecnología avanzada y capacidades de inteligencia operativa. Contamos con una unidad de operaciones especiales con un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar que incluye fuerzas especiales, comandos, paracaidistas, buzos de combate, sistemas para eliminar artefactos explosivos, binomios caninos. Esto permite realizar operaciones de alto impacto estratégico, destacando operaciones quirúrgicas donde se han obtenido aseguramientos sin efectuar ningún disparo. Por su parte, las operaciones de inteligencia se enfocan en la obtención, análisis y procesamiento de información, evidencia digital, imágenes satelitales, espectro radioeléctrico, para apoyar a la toma de decisiones estratégicas. La integración de estas capacidades, tanto de inteligencia como operaciones especiales, permite realizar operaciones de alta precisión, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, fortaleciendo la seguridad nacional y lo que ha dado lugar al aseguramiento y detención de objetivos de alto valor, como los que a continuación voy a mencionar. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos más importantes, tenemos la detención de Ulises N., el 13, Pedro N., alias el Pichón, Lorenzo N., alias el Chucky, y Audíez N., alias el Jardinero, considerados operadores y líderes con capacidad regional dentro de las organizaciones criminales. Además, a la fecha, se han concretado la detención de 3,704 detenciones de objetivos prioritarios en sus diferentes niveles de estructura y diferentes organizaciones criminales. Todas estas han sido operaciones especiales. La siguiente, por favor. En el ámbito marítimo, se realizan operaciones marítimas focalizadas para preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas y combatir actividades ilícitas. Como resultado de estas acciones, se ha logrado hasta la fecha el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína, donde destacan 9 aseguramientos en las últimas 8 semanas, 77 embarcaciones, de las cuales 3 son de bajo perfil, así como 149,171 litros de combustible y 249 detenidos de diferentes nacionalidades, entre ellos 96 extranjeros. Estos resultados derivan del empleo coordinado de medios navales, aéreos y de vigilancia marítima, fortalecidos mediante la coordinación interinstitucional y la coordinación internacional. Con ello, debilitamos las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada, mantenemos presencia y control permanente en nuestros mares y negamos hacer uso de nuestras zonas marinas
a la delincuencia organizada, evitando que la droga llegue a los jóvenes. La siguiente, por favor. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como parte de las operaciones permanentes para el fortalecimiento de la seguridad, la Secretaría de Marina, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, también realiza operaciones en el interior del país, en tierra, y derivado de estas operaciones se ha logrado solo en los estados costeros, con una participación de la Secretaría de Marina, la detención de más de 18,000 personas vinculadas a actividades ilícitas, así como el aseguramiento de importantes cantidades de droga, armas y precursores químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas. Destacan además la localización y neutralización de laboratorios para la producción de metanfetamina, así como la destrucción de plantíos ilícitos, afectando de manera directa las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos. Estos resultados reflejan el compromiso del personal naval con la seguridad, la paz y la protección de las familias mexicanas. La siguiente, por favor. En materia de puertos y aeropuertos, la Secretaría de Marina mantiene operaciones permanentes de seguridad, inspección y control para impedir el uso de la infraestructura estratégica por parte de la delincuencia organizada. Como resultado de estas acciones, en la actual administración se han asegurado en puertos y aeropuertos 2.1 toneladas de cocaína, más de 9 toneladas de marihuana, 3.3 toneladas de metanfetamina y más de 332 toneladas de sustancias químicas usadas como precursores para la producción de drogas sintéticas y de uso dual. Para ello, actualmente se mantiene presencia operativa en todos los puertos y algunos aeropuertos del país, con 9 unidades de protección aeroportuaria y 22 unidades navales de protección portuaria, con un despliegue de 3.834 elementos. Estos resultados generan un impacto estratégico directo: bloqueo de ingresos de drogas y precursores químicos, afectación económica a organizaciones criminales, protección a la población y fortalecimiento de la seguridad nacional. La siguiente, por favor. La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con la población y con la protección de la seguridad de los mexicanos, así como de nuestros mares, y el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por ello, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos desarrollando mayores y mejores capacidades operativas, entre las que destacan la fabricación de drones en nuestros centros de desarrollo tecnológico, antidrones y radios desarrollados por la Secretaría de Marina, así como vehículos blindados fabricados en nuestras instalaciones, adquisición de unidades de ala fija y ala móvil y construcción de buques en los astilleros nacionales. La siguiente, por favor. Lo que nos va a permitir, o nos está permitiendo, agregar una dimensión vertical a las operaciones en el espacio aéreo marítimo, con aeronaves no tripuladas de largo alcance que complementan los actuales aviones de patrulla marítima, además del desarrollo de buques multipropósito para proyección de la Fuerza Naval en profundidad hasta las 500 millas, que es nuestra responsabilidad de búsqueda y rescate. Con estas capacidades estamos logrando la presencia y control de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional. Muchas gracias. Bueno, como ven, es muy vasta la información. El objetivo de dar tantos detalles es que el pueblo de México conozca el trabajo cotidiano que hace el equipo del Gabinete de Seguridad. De parte de la Secretaría de Gobernación se coordina toda la atención a las causas. Y con el informe que dio Rosa Isela ahora, queremos destacar que al ir casa por casa y encontrar jóvenes que por alguna razón no están estudiando, no están trabajando y pueden tener riesgo de estar cerca de un grupo delictivo por la zona en la que viven, por la zona que puede ser de delitos de alto impacto, se les toma de la mano y se les lleva a la escuela. Se les incorpora Jóvenes Construyendo el Futuro. Han sido más de 6,000 jóvenes que han sido incorporados o sacados del riesgo para poder incorporarse a educación, a empleo o a algunas actividades culturales o deportivas. Y en este trabajo vamos a seguir. 54,000 presuntos delincuentes detenidos. Vamos a presentar pronto el trabajo que se está haciendo en los centros de detención, porque ahí también tiene que haber un trabajo importante. Fíjense,
entre el trabajo que ha hecho el gabinete y sí al desarme, sí a la paz, son cerca de 32,000 armas de fuego que hemos sacado de las calles. 32,000 armas de fuego, la mayoría de alto poder. Y el trabajo cotidiano que se hace, de coordinación, de inteligencia, de presencia. Entonces, la reducción de 49% de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional, honesto del Gabinete de Seguridad, en coordinación con otras instituciones y también con los estados. Ahora que vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos, cuando hablaba él de la situación de la delincuencia organizada en México, yo le dije, hay Estado mexicano y hay instituciones del Estado mexicano que coordinan hombres valientes. El secretario de Seguridad, que personalmente vivió un atentado de la delincuencia organizada y decidió dedicar su vida a la protección del pueblo de México. El general secretario, que diariamente coordina operaciones en coordinación con el gabinete y que recientemente, en la detención de uno de los delincuentes en Jalisco, perdió más de 30 hombres y mujeres. Y el almirante secretario, un hombre valiente y honesto, que todos los días evita que lleguen drogas por mar a Estados Unidos y tiene actividades también para la seguridad del país. A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos. Y eso se hace con atención a las causas y con cero impunidad. Si hay personas, funcionarios públicos vinculados con algún grupo delictivo, se actúa, se procesa. Tal es el caso de que hay funcionarios públicos de municipios principalmente que con pruebas la Fiscalía General de la República encontró que había colusión y se actúa. Que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, que hay que seguir dando resultados, por supuesto, que hay que garantizar que la gente se sienta segura, por supuesto, y que viva segura. Pero el trabajo que se ha hecho en año y medio, desde que entramos, pues ha dado un resultado muy importante que muestra cómo se hizo, no solamente el número frío ahí, 49% menos homicidios dolosos, no, es un trabajo diario, cotidiano, permanente. Nos reunimos a las 6 de la mañana, definimos estrategias, coordinamos, invitamos a gobernadores, invitamos a presidentes municipales para poder atender. Y se está operando todos los días. Y se ha fortalecido mucho la inteligencia del Estado mexicano y la investigación, que en el pasado, ese tiempo, se ocupaba para asuntos políticos. Ahora no, ahora se ocupa para proteger al pueblo de México. Y vamos a seguir trabajando. Entonces, por eso fue tan extenso, para que conozcan pues los detalles de por qué bajó la delincuencia en Guanajuato, por qué bajaron los homicidios dolosos. Bueno, porque hubo 3 detenciones particularmente de grupos delictivos que se dedicaban a extorsionar y a matar a grupos de otros, al grupo contrincante. Y no se detiene de un lado, se detiene uno y se detiene al otro, de tal manera que se van debilitando las estructuras delictivas. Es un trabajo muy intenso, de mucha convicción, de mucha honestidad, de mucho profesionalismo y de mucha coordinación. Mucha coordinación. Operativos conjuntos, trabajo conjunto, un solo sistema nacional de inteligencia e investigación, equipo que se ha comprado. Entonces, un trabajo muy, muy importante que han hecho las fuerzas de seguridad
y también la Fiscalía General de la República y en algunos casos las fiscalías estatales. Bueno, pues esa es la información de hoy. Vamos sobre el tema. A ver. Muchas gracias, Presidenta. Mariana Madrid, del Mexicano, Diario Regional de Baja California. Aprovechando la presencia del Gabinete de Seguridad, preguntar, ayer la Interpol dio a conocer de un operativo que se realizó el año pasado entre octubre y noviembre con varios países de América Latina y el Caribe. Se habla de más de 8,000 detenidos. No sé si nos pudieran dar detalles de específicamente en México cómo fue la coordinación, cuántos fueron los detenidos, los resultados. Ayer salió. ¿A qué operativo se refiere? Perdón, es que ha habido… Orca, la operación Orca. Bueno, hay varios operativos que se realizan y cuando Interpol… ¿Cómo funciona Interpol? Depende de la fiscalía de cada país, suben una ficha roja y ahí se realizan diversas detenciones. En ese operativo específicamente México participó con detenciones específicas más que con la investigación, sino con fichas rojas que había aquí y la Fiscalía General de la República tuvo detenciones al respecto. Pero no fue una investigación propiamente de la Fiscalía General, fue una participación activa por los mecanismos que tenemos de Interpol México. En específico, ¿esta operación tiene el número de detenidos aquí en México? Le pregunto a la Fiscalía General de la República cuántos detuvo. Muchas gracias, secretario. Y aprovechando la presencia de la secretaria de Gobernación, pues qué resultados de la reunión que tuvo ayer con la CENTE. Ellos cuando salieron de la reunión dijeron pues que no había resultados favorables de parte de las autoridades, amagan con continuar pues las manifestaciones. ¿Cómo se va a evitar que más adelante estas manifestaciones puedan afectar el Mundial? Con permiso, Presidenta. Sí. Pues hemos llevado a cabo apenas una reunión el día de ayer. Hoy continúa otra nueva que se relaciona con el tema de justicia, que básicamente pues corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado atenderla. Estamos hablando de la primera reunión con la sección 22 del Magisterio de Oaxaca, para los que nos escuchan, que son los que están ahora aquí, que por esta vez han acudido un número menor al que han acudido en otras ocasiones aquí a hacer movilizaciones en la ciudad. Entonces, en esa consideración estamos en la mesa de diálogo y mañana sigue otra mesa que tiene que ver con atenciones a las cuestiones sociales que ellos también han solicitado. Y el viernes habrá también una nueva mesa, así fue el planteamiento del día de ayer, porque son diferentes temas y también son diferentes servidores públicos en el gobierno estatal básicamente y algunos del gobierno federal que están atendiendo. Y digamos, pues es una continuación, el diálogo sigue de los diferentes planteamientos que ellos hacen año con año y pues han venido 40 años a las manifestaciones, hoy es un año más en el que tenemos un diálogo respetuoso, atento en la mesa y pues también hay aclaraciones. Ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces, digamos, en resumen, continúa el diálogo. Estamos en diálogo. ¿Pero hubo ayer algún avance en cuanto a las peticiones que ellos tienen? Es que hay 79 puntos, de los cuales ellos hicieron un resumen, una compactación de puntos y quedaron en 39, entonces estamos checando uno por uno de los puntos. Entonces, quizá les puedan dar ellos el pliego petitorio en el día y vamos viendo cómo se está trabajando en estos días, ¿no? Pero vamos adelante con el diálogo y vamos adelante con las negociaciones. Gracias, secretaria. Presidenta, ¿tenía usted programada una reunión hoy con el representante comercial de Estados Unidos? ¿Por qué ya no va a venir? Tengo entendido que apenas llega la representación hoy. Sí, hoy inicia el diálogo y va a ser muy buen diálogo con Secretaría de Economía, el equipo que también nombramos, el que va a ser el embajador en
Estados Unidos, o que ya está nombrado como embajador, pronto se va a ir. Roberto Lázaro, y está Diana Alarcón, Julio Verdegué y Altagracia Gómez también participa. La coordinación con empresarios de México y otros sectores nacionales, vienen también empresarios de Estados Unidos. Y el día de ayer por la noche el embajador Greer habló con el secretario Ebrard, los llamó el día de hoy a gabinete el presidente Trump, eso fue lo que mencionaron. Entonces todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso van a tener una reunión por Zoom con el secretario Ebrard, pero sigue muy bien el diálogo. ¿Se podría reprogramar una reunión directamente con usted? De todas maneras sigue, yo ya me reuní con él, o sea que era pues no era en particular para tener un acuerdo específico, sino era de mi parte pues un gesto para recibirlo aquí en Palacio Nacional, darle la bienvenida, pero de todas maneras su equipo está aquí trabajando, él tuvo otras cosas que hacer y se va a reunir de todas maneras con el secretario Ebrard. Después viene una reunión en Estados Unidos, luego regresa nuevamente y es parte del trabajo que se está haciendo. Muchas gracias, presidenta. En temas que tienen que ver con Baja California, pues en esta temporada que se ocupa más la energía, pues tiende mucho a haber apagones y esto pues no solo afecta los servicios, también genera pérdidas en las empresas, en las industrias. De hecho, hace unas semanas, irónicamente, la gobernadora estaba dando una conferencia sobre este tema y en medio de la conferencia hubo un apagón que duró más de 3-4 horas. Saber si desde el gobierno o desde la CFE puede haber algún apoyo o alguna estrategia pues para evitar hay muchísimo apoyo. Bueno, además de las nuevas plantas que se están construyendo, algunas de ellas ya entraron en operación y otras plantas nuevas. Diario me manda Emilia Calleja, la directora de CFE, el trabajo permanente que se está haciendo para poder atender. Con el aumento de las temperaturas, hay mucho uso de aire acondicionado, esto genera incremento en la demanda. Y más que en la generación, hay problemas a veces en los equipos de transmisión y distribución, que también ya se están reforzando, pero hay una atención permanente por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, preguntarle, pues, la situación en San Quintín, ¿no? En este gobierno se ha visto una atención inédita, ¿no? Era una zona que estaba rezagada históricamente, pese a la importancia que tiene para el Estado. Saber si San Quintín se puede tomar como un ejemplo para que otras zonas en el país que están rezagadas se puedan atender y si se consideran más acciones en específico para San Quintín. Tenemos los planes de justicia. Los planes de justicia son una intervención integral en distintos territorios del país para atender condiciones de pobreza, de desigualdad o de injusticias históricas. Los planes de justicia, la mayoría son para pueblos indígenas, pero no solo, está el plan de justicia para población afromexicana, que está principalmente en la costa de Guerrero y Oaxaca, y también planes de justicia que tienen que ver con deudas históricas, como es el caso de Cananea, por ejemplo, que ya se dio un avance muy importante y que ahora vienen las obras para atender el río Sonora y además a los trabajadores de Cananea, a los mineros de Cananea. Entonces, en particular en San Quintín hay un plan de justicia que se está atendiendo. Se incorporó un centro de atención para el empleo y los derechos laborales para los jornaleros agrícolas. Voy a ir pronto porque vamos a entregar apoyos de vivienda y se está atendiendo desde iluminación, agua potable y muchos otros temas. Entonces, ahí el otro día lo revisamos, no tengo el número aquí, pero son más de 30 planes de justicia en el país. ¿Cuándo tiene programada su visita a la entidad? Ya vamos a informar. Muchas gracias, buen día para todos. Buen día. Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la ciudad. Lo que me quedó pendiente ayer. A ver aquí. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuál ha sido la clave para amalgamar todos estos esfuerzos y que den los resultados de esta estrategia de seguridad nacional? Primero, la coordinación.
desde el presidente López Obrador se pusieron en marcha los gabinetes de seguridad en Palacio Nacional, en los estados de la República y en distintos territorios del país. Eso es muy importante porque se trabaja de manera coordinada. Particularmente en el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, es 1 hora y media de trabajo diario. Se presentan resultados, se da el parte de lo que ocurrió el día anterior y vamos definiendo temas específicos. A veces son de territorios. Por ejemplo, el Estado de México. Cuando decidimos el Plan Oriente del Estado de México, invitamos a los presidentes municipales y ahí tomamos la decisión de hacer un mando único. ¿Qué quiere decir eso? Coordinación de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, policías municipales. Incluso al nivel de que tienen radios que están en la misma frecuencia para poderse estar informando todas las fuerzas de seguridad de las operaciones que se hacen de manera cotidiana. ¿Qué hacemos después? Le damos seguimiento. Vienen cada 2 meses para dar seguimiento de los resultados. Por ejemplo, en el caso Michoacán, para dar seguimiento al Plan Michoacán también tenemos seguimiento cada 2 meses y se revisa permanentemente. ¿Solo con el gobernador? No. ¿O con el fiscal estatal? No. Con los presidentes municipales, con empresarios que son víctimas de extorsión y que dan información de manera permanente. Entonces, la coordinación interna y con la ciudadanía es fundamental, y eso es los gabinetes de seguridad. Lo segundo muy importante es que además de los programas de bienestar, del trabajo permanente que hacen las secretarías para mejorar la calidad de vida de la gente, educación, cultura, deporte, decidimos nosotros 60 municipios prioritarios para atender a los jóvenes de esos 60 municipios. Y estamos trabajando de manera permanente en el territorio en esos 60 municipios. Ahí este año van a quedar los deportivos de México Imparable, ahí se está haciendo el trabajo para que los jóvenes se integren a clases de box, el trabajo de rescate de espacios públicos, una presencia permanente. Y también de jóvenes unen al barrio ahora, de jóvenes que se incorporan a distintas actividades. Ahí es donde más preparatorias se están haciendo para poder atender a los jóvenes. Ese trabajo es muy importante. Y después lo hicimos constitucional y después una ley especial, un sistema nacional de inteligencia para la seguridad pública. ¿Quiénes son los generadores de violencia en el país? Entonces, no solamente el nombre, dónde está, sino la judicialización. Quiere decir que pueda haber pruebas suficientes para la detención del presunto delincuente a partir de una orden de aprehensión que emite la Fiscalía y que un juez otorga. Es un trabajo de mucha dedicación. El CNI hoy está dedicado principalmente a la seguridad pública. Tiene labores por Constitución y ley de seguridad nacional, pero hoy se dedica principalmente a la seguridad pública. Provee información, la procesa la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, y eso se traduce en detenciones. Y esa área es la que tiene coordinación con instituciones de Estados Unidos, junto con Defensa, Marina, para poder proveer información y estar intercambiando inteligencia e información. Entonces, los 4 ejes que definimos: atención a las causas, inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia. Fíjense lo que mencionó hoy el general secretario. ¿Son cuántos mandos, general, de Ejército? 91 generales, que tomó la decisión el general secretario de incorporarlos a la Guardia Nacional para que haya mandos, porque constituir un
Una institución como la Guardia Nacional no solamente requiere tropa, requiere oficiales que coordinen las tareas en una forma piramidal, como funcionan todas las policías del mundo y como funciona el ejército. Bueno, para poder tener los mandos, el ejército cedió oficiales del ejército para la Guardia que se capacitan en labores de seguridad pública. Pero imagínense 91 generales que deciden que dejan el ejército y se van a la Guardia Nacional. Es una decisión de vida. Bueno, eso es algo único. Eso permite consolidar a la Guardia, acelerar los procesos, porque si no, pues nos tardaríamos 20 años en que hubiera un mando de alto nivel, 30 años, 40 años para ser general de división, son 40 años, ¿no? Entonces, pues imagínense para llegar a ser, porque tiene que haber un escalafón, una carrera en la Guardia. Entonces el ejército cede a sus hombres, mujeres, para poder formar parte de una institución más consolidada. Y la Guardia Nacional está trabajando de manera muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es un trabajo que además da resultados todos los días. Hay una detención, disminuye la violencia, pero no es que ya con la detención ya te vas del territorio, ¿no? Hay que quedarse en territorio, hay que seguir con la investigación. Entonces, un trabajo muy profesional de, pues la verdad, instituciones muy sólidas en el país, muy sólidas, que además, pues, yo me siento agradecida, afortunada de que Rosa Isela, Omar, el general secretario, el almirante secretario sean las cabezas de esta estrategia, porque son muy profesionales, honestos, patriotas y con mucha sensibilidad social también, porque no es solamente la parte exclusiva de policía, investigación, no, también mucha sensibilidad de lo que ocurre en los territorios. Y vamos a seguir trabajando y a seguir dando resultados. Gracias. Preguntarle si tienen cuantificado a cuánto asciende todo este golpe que le han dado a las arcas del crimen con el aseguramiento de toneladas de droga, de miles de armas, Presidenta. Bueno, nada más de la UIF son como 5,000 millones de pesos. Y aparte, pues, no sé, de los laboratorios, habría que hacer el cálculo. Pero fíjense, son 2,000, casi 400 laboratorios que se han desmantelado, 2,400 toneladas y toneladas. ¿Cuántas toneladas de droga hay en la presentación de Omar? ¿Podemos hablar de 8 cifras? La droga, las toneladas. Hay otra antes, ¿no? ¿O es esa? ¿Es solo esa? Bueno, 402 toneladas. Supongamos un auto pesa 1 tonelada. Entonces, imagínense ustedes 400 autos así. Eso es todo lo que se ha incautado. Y la otra gráfica que es, fíjense, esa gráfica no se la enseñé yo al secretario Mullin, pero esta es todavía más actualizada, la del fentanilo, el cruce de fentanilo. Vean esto. Estos son datos de CBP, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a la incautación de drogas de su lado. Entonces, en la frontera sur de ellos, norte de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando aquí. Son pastillas de fentanilo, porque es muy importante esto. Recientemente se hizo un trabajo muy detallado para saber de dónde vienen estas pastillas. Lo más que se ha encontrado en México son del fentanilo, se hacen pastillas, pero no se fabrica aquí en México el fentanilo. Viene de fuera. Entonces, pero de aquí sí puede pasar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto se redujo?
fíjense, de 863 kilos a 208. Reconocido por Estados Unidos. Con el expertise del secretario, ¿podemos decir que son 8 cifras en este golpe que se le ha dado al crimen con esta estrategia, Presidenta? ¿Son qué? 8 cifras, es decir, más de 10,000 millones de pesos en el impacto que le han dado a las arcas del crimen. Podemos hacer el cálculo, pero simplemente lo asegurado por Marina y por Defensa, solo de una droga, vamos a decir, no de todas las drogas que se han asegurado, de cocaína, pues el precio que tiene, el valor en la Ciudad de México, más el que tiene en el norte del país, en el norte de Estados Unidos, son cientos de millones de dólares solo de cocaína y de fentanilo que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Con gusto hacemos el cálculo. Los laboratorios, ¿cuál es la importancia de los laboratorios? Porque mencionar 2.400 laboratorios puede sonar como solo una cifra fría, pero hacer un laboratorio no es que lo pongan de un día para otro. Cuando el Ejército y la Marina destruyen un laboratorio o aseguran un laboratorio, verdaderamente se rompe una logística de un grupo delincuencial. Primero, por muchas características que tiene que tener un laboratorio de droga. Tiene que estar en ciertos lugares, tiene que estar cerca de fuentes de agua, tiene que tener ciertas características. Por eso es permanente el trabajo de miles de hombres del Ejército y de la Marina que no se ve, que todos los días están destruyendo estos laboratorios. ¿En qué se traduce? Son millones de dosis a la semana que se dejan de vender, por decirlo así de manera simple, que se dejan de comercializar, sin contar el verdadero beneficio que es que no lleguen a las calles y que no envenenen a los jóvenes, ¿no? Aquí, en México principalmente y en Estados Unidos. Pero son millones de dosis que se comercializan en narcomenudeo que dejan de ingresar a las filas. Con gusto hacemos el cálculo, pero simplemente de cocaína y de metanfetamina son cientos de millones de dólares que dejan de ingresar, más los aseguramientos que también se reforzó desde que la señora presidenta instruyó el reforzamiento y la reestructuración de la UIF. Gracias, Presidenta. En otro tema, ayer el ingeniero Carlos Slim señalaba como irracional la reciente calificación que obtuvo México de una calificadora, pero esta calificación… Estoy de acuerdo. Se da en un contexto donde disminuyó la pobreza laboral, donde aumentó la población ocupada. ¿Qué no están viendo las calificadoras como esta, Presidenta? Hay 2 datos buenos. Hoy ayer di 2 datos buenos. Dije que había aumentado la inversión extranjera directa, que había sido récord en el primer trimestre de este año y que la balanza comercial era positiva, se había exportado mucho y se había importado en relación a la exportación menos y por lo tanto era positiva la balanza comercial, lo cual es muy bueno para la economía. Hoy hay otros 2 datos, son más de 500,000 empleos. A ver si lo tienes. Del primer cuatrimestre, ¿no? De 2025, ¿es así? Trimestre. ¿Primer trimestre? Ah, sí, primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026 son 552,000 personas nuevas en el empleo. La población ocupada alcanzó 59.6 millones. Es un buen dato. Y el otro es el de la pobreza laboral, que disminuyó de manera histórica. ¿No lo tienes? Fíjense. Pues estamos desde que se mide, 2005, en el punto más bajo de pobreza laboral en el país. ¿Qué miden las calificadoras? Pues tienen sus indicadores. Muy al pasado, a como se hacía antes. Se quedaron pues en el tiempo del periodo neoliberal, esencialmente. Entonces miden ciertos indicadores. Pero nosotros, qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa.
en el país y en el mundo. Entonces, cuando él dice ridícula lo dijo él, la calificación que pone, pues quiere decir que él ve muy positiva la economía nacional, y es un hombre no solo que ve sus empresas, ve los números permanentes de la economía mexicana y tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces somos muy positivos, somos optimistas siempre. Presidenta, ¿qué le diría a los 35.924.519 millones de mexicanos que depositaron su confianza en usted hace casi ya 2 años, que se cumpliría ya en los próximos días? Que seguimos con el compromiso que hicimos con ellos, que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar. A ellos y a los que no votaron por nosotros también. Nunca vamos a traicionar al pueblo, nunca. Y justamente está por cumplirse 1 año de que por primera vez en la historia del país, a través de la elección popular, se eligieron jueces, ministros y magistrados. ¿Qué ha cambiado en México a partir de este parteaguas, Presidenta? Bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación desde el gobierno. Obviamente habrá organismos, organizaciones académicas que tienen que hacer también su valoración. Pero ha sido muy bueno para el país, muy bueno. Lo he dicho aquí muchas veces, hay ciertos sectores que dicen que eso ha generado incertidumbre. No es cierto. Son personas que no están de acuerdo con la elección, que tenían relación con muchos jueces para resolver, pues, a favor de ellos, y que ahora ya no tienen esas relaciones. Entonces eso les genera incertidumbre a estas personas. Pero para el país es muy bueno. Y lo más importante es que las y los jueces nuevos, los magistrados y el Poder Judicial y todo lo que conforma parte del Poder Judicial, la Corte, el Tribunal de Disciplina, el órgano administrativo, trabajen de manera coordinada para la justicia en el país, para todos, como fue el sueño de Juárez. Y ya por último, Presidenta, BTS está por lanzar un video inédito de su visita a Palacio Nacional, pero ¿nos puede compartir cómo fue su experiencia con ellos aquí en Palacio Nacional? Miles y miles de mexicanas y mexicanos son muy fans de este grupo, Presidenta. Sí, pero ya lo ponemos mañana. Ya. Hoy estamos hablando de seguridad. ¿Cómo fue el encuentro? Recuerden que este grupo, que es muy popular en todo el mundo, con esta rama de la música que es el K-pop, que es de Corea, de la República de Corea, tiene mucha popularidad en México y en muchos lugares, por muchas razones. Una de ellas, quizá, desde mi percepción, yo no conocía bien al grupo, y sus mensajes son muy positivos hacia la gente, muy, muy positivos. Y eso creo que tiene que ver con la popularidad de este grupo, además de que bailan muy bien y todo lo demás. La parte artística, digamos. Entonces, aquí mismo ustedes vieron que cuando viene a México, pues no alcanzan los boletos, porque tienen tanta popularidad que en segundos, casi minutos, se acaban los boletos. Entonces la gente empieza a quejarse, dice que hubo reventa, muchas cosas que vimos aquí. Pero lo principal, pues, es que mucha gente quería ir a verlos y se quedó sin ir a verlos. Entonces, aquí lo platiqué, le envío una carta al presidente de Corea y le digo, a ver si usted nos puede ayudar a que vengan en otra fecha. Entonces, él hace sus gestiones y la productora se pone en contacto con nosotros, particularmente con la Secretaría de Cultura. Y entonces ahí se establece esta relación y les dijimos, no quieren venir a Palacio Nacional para, pues, que la gente los viera, aunque sea unos minutos. Y ellos
dicen que sí. Y además, pues la mejor noticia, que es que regresan el próximo año, que les gustó tanto México que decidieron regresar, y además, pues en agradecimiento a todas sus armies, le llaman, al Army. Entonces, pues es una muy buena noticia. Y se ve que a ellos les gustó la visita y lo percibieron bien, porque suben un video el día de hoy de ese encuentro que tuvimos en Palacio Nacional. Son jóvenes muy sencillos, nada pretenciosos, como cualquier joven. Se impresionaron de Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados, muy, muy impresionados. Y después se emocionaron muchísimo cuando vieron a tanta gente en el Zócalo. Esa fue la experiencia, y que pues agradecerles también el video, porque pues quiere decir que la pasaron bien aquí y siempre van a ser bienvenidos en México. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, a ver, dos más vamos a tomar acá. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, ¿qué reporte le dio su gabinete respecto a la comparecencia ayer del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, toda vez que no hay evidencia que estuvo justamente en estas instalaciones, y de lo que sí hay evidencia es del fuerte dispositivo de seguridad que se montó en torno a estas instalaciones, camionetas blindadas, compañeros que estuvieron presentes reportan que son de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes están brindándole seguridad? Pues le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo en todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa y también el caso de Chihuahua. Es la Fiscalía. Él fue a comparecer a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que dar la información, no nos corresponde a nosotros. ¿No le comentaron nada en la mañana de ese tema? No, nada en particular, nomás comentó, estuvo la fiscal en la mañana, que creo que fueron 8 a declarar o algo así, o 7, no sé, 7 creo, ¿verdad? Pero le corresponde a la Fiscalía informar. Okay. Presidenta, y en este mismo sentido preguntarle, ¿en qué se encuentran o cómo son los convenios que tiene México con la Interpol, toda vez que se supondría que una vez que fue publicada la ficha roja en contra del gobernador con licencia, del senador y de todos los involucrados, de acuerdo a la ficha roja se tendrían que haber detenido? ¿Por qué no sucedió así? La Interpol es cuando… A ver, ¿por qué no explicas, Omar? No es así, hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona. Es decir, en México no aplica la ficha roja hasta este momento. En todos lados se aplica la ficha roja. Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines, una orden de detención con fines de extradición. Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos. Okay. En otro caso, secretario, aprovechando que ya está usted en el uso de la palabra, ¿qué sucedió con los otros 2 agentes de la CIA que participaron en este operativo para desmantelar el narcolaboratorio en Chihuahua? Los 2, me refiero a los 2 que quedaron vivos, que están… Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron. ¿Se retiraron inmediatamente? Sí. ¿Y cuántos eran? ¿Si eran 2? De lo que públicamente se conoció, eran 4, 2 que lamentablemente fallecieron en el país y 2 que pedimos que, como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país. No tenían acreditación, es decir, entraron de manera ilegal, podríamos decirlo, no como agentes de la CIA, no como agentes de Estados Unidos. Ellos entran con pasaportes legales, diplomático, como turista. Si vienen a hacer labores de inteligencia,
hay un procedimiento, un protocolo, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia. Entonces ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió pues que si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país. Y en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron la decisión de mejor retirarse del país. Ok, Presidenta. Finalmente, si me permite, respecto al operativo Enjambre, hasta ahora hemos visto que solamente se está aplicando en lo que tiene que ver con gobiernos municipales. No se ha detectado ninguna irregularidad en otras autoridades, gobiernos estatales. Son investigaciones que vienen de denuncias, sea ciudadanas de manera directa o de denuncias que se presentan en fiscalías. No es que haya una investigación por parte de las áreas de inteligencia de todos los presidentes municipales del país, de todos los gobernadores, de los secretarios de Estado, pues no, eso sería muy complejo, no. A denuncia, incluso ciudadana, es decir, que no fue presentada directamente a la Fiscalía, sino, por ejemplo, a mí me dijeron en Cuautla, tenemos presunción, gente que se acercó, de que hay vínculo de la delincuencia con el presidente municipal. Llegué al Gabinete de Seguridad y les dije, recibí esta denuncia ciudadana, solicito que se haga una investigación. Así como desde la presidenta o algún otro ciudadano que se acerca a Omar, que se acerca a un elemento de seguridad para dar esta denuncia o directamente a una denuncia directa. Entonces se hacen las investigaciones y en caso de encontrar pruebas se procede por parte de la Fiscalía o las fiscalías estatales. Y en estas denuncias, presidente, lo que sí tiene que ser muy claro, y eso es muy importante, es que de parte nuestra nosotros no toleramos que haya relación entre la delincuencia y algún funcionario público. Lo que tiene que haber pues es pruebas, porque no es nada más el dicho. Denuncian, pues entonces se investiga. La investigación, si realmente tienen pruebas de acuerdo con nuestro sistema penal acusatorio, entonces se procede por parte de las fiscalías. Pero tiene que haber pruebas siempre. Presidenta, y en estas denuncias que usted recibe, ¿hay algún gobernador que esté siendo investigado en estos momentos? Pues tiene que decirlo la Fiscalía, no me compete a mí no me han dicho nadie. En mis recorridos este gobernador o esta gobernadora tiene alguna relación, no he recibido ninguna denuncia personal sobre eso. Finalmente, si me permite, un reporte sobre lo que ha ocurrido a últimos días en el estado de Colima. Colima. ¿Me puede repetir? Sí, claro. La situación que priva en el estado de Colima se ha agravado los últimos días. El día de ayer, en la madrugada, se detuvo con la Secretaría de Marina a 5 generadores de violencia relevantes en coordinación con la Policía Estatal y con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eso fue ayer en la madrugada. Hace 3 días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios también. En los últimos días se había agravado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que, como se reflejó ayer y antier, va a disminuir la violencia. ¿De qué grupo delictivo eran estos? Son grupos muy locales que derivan de lo que fue Cártel Jalisco, unos que les dicen los mezcales, peleándose con otro grupo interno precisamente en Colima. Pero ahí hay un despliegue y un reforzamiento fuerte de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y también la señora Presidenta instruyó que hubiera un reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, donde se enviaron 200 elementos de manera inmediata, en plena coordinación obviamente con la gobernadora. Muchas gracias. Pues ya la última para a ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Yufel Carolina, de Código Libre. Presidenta, aprovechando el Gabinete de Seguridad ya 15 días para el Mundial, ¿cómo ve el operativo Plan Cuculcán a unos 15 días? ¿Qué se ha visto? ¿Hay alguna amenaza? ¿Qué detalles hay ya a 15 días? ¿El Plan Cuculcán quiere alguien comentarlo? Sí.
Siguen las coordinaciones con los gobiernos de los estados, con las autoridades, los partidos que se han realizado han servido de mucho para poner en práctica todo el despliegue, todo el dispositivo, todo lo que se relaciona desde el arribo de las elecciones, de los funcionarios, de los mandatarios, su traslado, su alojamiento en los hoteles, los partidos mismos, en materia de seguridad física, en coordinación con las autoridades locales, principalmente en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, también en las sedes alternas donde se van a llevar también partidos. Están funcionando todos los dispositivos antidrones, entonces todo va conforme lo planeado. Muchas gracias. Presidente, aprovechando, ¿qué nos puede comentar? Hace unos días, Joaquín Guzmán Loera ha mandado unas cartas a Nueva York, a la Corte Federal, para pedir un nuevo juicio, extraditación a México. También dijo en su momento que el gobierno de México ha sido culpable de todo, no mencionó más detalles. ¿Qué información le ha llegado a usted? ¿Veracidad de las cartas? ¿Tienen ustedes algún tipo de información de estas cartas que ha mandado él? No, ninguna información al respecto, y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República, pero al momento no hay ninguna información. Para ustedes nada. No, ninguna, ni ninguna petición tampoco. Presidenta, luego de detenerse el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, y que fue anunciado en 2024 junto a otros proyectos como el de México Pacific, ya le habíamos preguntado aquí, ¿qué avances hay? También ya se salió el Fondo Quantum. ¿Cómo nos puede precisar quiénes están detrás de este proyecto? ¿Cómo se está financiando? ¿Del proyecto cuál? El México Pacific, que también fue anunciado en su momento en el 2023-2024. Hace tiempo se le había preguntado. Son proyectos de empresas privadas que se analizan de acuerdo a la normatividad mexicana. Entonces, ¿qué normatividad deben de cumplir? Particularmente cuando están en zonas costeras, pues la normatividad de impacto ambiental y de uso de zona federal. Todo eso le corresponde a la Semarnat. Pero son empresas privadas que desean invertir en México y que pues se ve la viabilidad de que en efecto pueda desarrollar su proyecto. En particular, en el caso de Mahahual, es un proyecto, o era un proyecto más bien, de Royal Pacific, una empresa privada que hizo un planteamiento de desarrollar un parque turístico en la costa de Mahahual, en esta zona. ¿Qué hizo la Semarnat? Pues evaluar el proyecto, si tenía impactos ambientales o no. Cuando vino pues mucha oposición a que se desarrollara el proyecto, porque ahí hay una zona recifal muy importante y además hay 2 áreas naturales protegidas en la zona para la protección de los ecosistemas. La Semarnat estaba haciendo la evaluación y ya se había orientado porque pues era un proyecto demasiado invasivo en la zona. Royal Caribbean decidió retirar su proyecto, pero previamente pues la Semarnat ya había dicho que el proyecto no iba a ser aprobado. Ya se notificó a la empresa de los 3 proyectos, que son de los 3 permisos que son negativos, aun y cuando ellos retiraron el permiso. De todas maneras se les notificó de que era un, ¿cómo se llama, almirante? Un muelle y otros 2 proyectos que tenían que ver con el parque. Entonces ahí no se va a realizar el proyecto. Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar pues que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto y que previamente se analizara si realmente tiene una viabilidad ambiental o no. En esta zona está evaluando la secretaria de Semarnat y la propia gobernadora poderle dar una categoría adicional de protección. Por ejemplo, que solamente pueda desarrollarse ecoturismo en la zona bajo ciertas condiciones.
Entonces, se están evaluando, además de las áreas naturales protegidas que ya están en esa zona, qué otra protección adicional pudiera tener para que pues ya no se desarrollaran estos proyectos en esta zona. Hubo otro caso en Loreto, en Baja California Sur, donde hubo un acuerdo para que se regularizaran en realidad la entrada de algunos barcos que ya entraban. Se malinterpretó porque se pensó que se iba a hacer ahí un puerto de altura y que iban a llegar barcos y que iba a afectar también a los ecosistemas marítimos de la zona. Para quitar cualquier problema ya emitimos otro decreto de que en efecto no estamos pensando en tener un gran desarrollo en la zona, sino sencillamente lo que ocurre hasta la fecha, pero nosotros no vamos a generar esa situación. Y para la tranquilidad de todos, cuando se presenta un proyecto y hay gente muy profesional en la Semarnat, coordinada por Alicia Bárcena, que son ambientalistas y que visualizan pues los dos temas, por un lado, que haya inversión en el país, pero al mismo tiempo que en zonas que no es apto un proyecto, pues se redefina el proyecto para que no tenga esos impactos o se reubique en otro lado o de plano se dé una negativa para que no se desarrolle. ¿Y este México Pacific sigue habiendo inversión con ellos? ¿Quiénes están detrás de ellos? En México, no tengo en este momento, México Pacific es en Zaguayo. El de en el norte. Se está evaluando ese proyecto. Ese proyecto ya había sido aprobado. El gobierno del presidente López Obrador ya tenía la resolución de impacto ambiental. Es un proyecto de una gasificadora que ya había sido aprobado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hablando con la empresa que tiene esta autorización, primero que garantice los ecosistemas de esa zona. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿cuántos barcos entrarían? ¿Cuál sería la ruta de esos barcos para que no afectara a los ecosistemas de la zona? Segundo, que tengan reunión con organizaciones internacionales que tienen que ver con la protección de esas zonas para poder hacer la evaluación no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y en esa perspectiva se está revisando el proyecto. Pero obviamente, pues, al mismo tiempo se continúa con toda la protección de la vaquita marina y todos los ecosistemas que hay en la zona. Muchas gracias. Sí, y se está también valorando su viabilidad. Bueno, ya, vámonos, 9:34. Nos vemos mañana. Pasamos el detector de mentiras para mañana, para dejar hoy exclusivamente para seguridad. Gracias a todas y a todos. Buen día. Y en la parte inferior dice 49 en la gráfica. Tomando en cuenta 49 hasta el último dato de mayo, actualizado con las fiscalías. Nos faltan todavía, ¿qué día es hoy? Hoy es 27. Nos faltan 3 días y la actualización semanal que se vaya a hacer de si las fiscalías no reportaron algún homicidio. A los datos que tenemos hoy actualizados con las fiscalías, este es el resultado. Puede variar un poco a finales de el cierre de mayo, sí puede variar un poco dependiendo de lo que pase estos días y también de las actualizaciones que puedan hacer las fiscalías, pero de todas maneras a 27 días del mes de mayo este es el resultado. Ya acabamos. Gracias, buen día. ¿Perdón? Es nacional, es la cifra nacional de detenciones. Nacional de detenciones, sí, autoridades locales, federales, todas. Entonces, secretario, ¿se acumulan con las de Sedena y Marina? Sí. Son 54,000 en total. El dato que dio el secretario Omar incluye todas, sí.